en mis apariciones, en mis videos, siempre hablo de lo mismo. Es increíble que este país no cambie. Bueno, estamos en línea con Natalia Motil, economista de la Fundación Libertad y Progreso, con quien tengo o voy a tener el agrado de conversar un ratito por segunda vez en este ciclo, en este 2019, así que una gran alegría para mí tenerla acá. Natalia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Manuel. El gusto es mío. La verdad es que siempre cuando me invitás y hablar con vos es un placer. Sí, estoy No, súper chocha. por favor, todo lo contrario. El placer es mío, no solo con vos, sino con toda la gente ahí de la fundación, con Iván, bueno, por supuesto con Agustín. La verdad que siempre es un placer. Bueno, mira, estábamos, bueno, ahí me habrás escuchado ese pedacito, contar un poco cómo siempre vivimos en la Argentina el Día de la Marmota, ¿no? Y cómo en la previa, en la introducción del programa, extraje algunas frases de Alberto Fernández, donde uno lee entre líneas que lo que se viene es una economía más cerrada, menos libertades económicas. Veremos el 10 de diciembre qué pasa. No podemos decir nada hoy, pero sí entiendo y supongo que entenderás lo mismo que yo, que la libertad que uno tanto desea que se empiece a expandir en la Argentina no va a ocurrir. ¿Cuál es tu visión? Bueno, la verdad es que en estos momentos nos encontramos con un país que está atado bastante con alambres, a punto de explotar todo, y me parece que hay que empezar a ver, digamos, al resto del mundo, decir qué es lo que funcionó y no volver a cometer, como bien dijiste, no estar siempre en ese tiempo de la marmota en el que repetimos los Siempre. errores, los volvemos a cometer y no parece que no podemos salir de ese círculo tan vicioso en el cual nos hallamos en estos momentos. Tenemos que empezar a mirar a ver realmente cuáles son las herramientas necesarias para poder salir de esta encrucijada que parece, dicen, bueno, no se puede, no se puede. Bueno, convertamos ese no se puede en un sí se puede, convertamos a la Argentina en uno de los países más ricos de Latinoamérica y qué decir del mundo. Tenemos todas esas posibilidades, tenemos recursos desde naturales hasta humanos, la capacidad intelectual de nuestros individuos, nuestros argentinos, la verdad es que es tan fenomenal que hay muchos ahora en estos momentos profesionales que se van a radicar en el resto del mundo y están generando Ujú. un valor agregado para otros países, pero no para nuestro país. Necesitamos eso, volver a confiar en nuestra gente, volver a confiar en las capacidades, en los recursos que tenemos y mirar más hacia el futuro, una Argentina con más progreso, con más empleo, con, digamos, con un mejor poder adquisitivo, que las personas puedan tener un mejor bienestar. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos, para eso requerimos de, bueno, libertades. Y me parece que lo bueno que podemos hacer es intentar ver, bueno, qué modelos de económicos funcionarios en el resto del mundo y que podrían aplicarse acá en la Argentina. Y vemos que al final del día la receta es la misma, es la libertad. La libertad hace crecer a los países del mundo. Esa es la única chance que tenemos. No hay otra, no hay otro camino, no hay camino de ponerle plata al bolsillo a la gente. Bueno, sí, yo estoy también de acuerdo, pongámosle plata en el bolsillo a la gente, pero no por medio de, digamos, incentivando el consumo, sino creando puestos de trabajo, creando una estructura productiva tan diversificada bueno, que ya por sí sola no tengamos que depender de un solo sector productivo, sino de muchos. Eso se logra únicamente si nosotros volvemos a depositar el poder de decisión en el individuo y no en el Estado. Ahora, ¿tenés en el mundo eh, casos de países que les haya ido tan mal como la Argentina y que efectivamente hayan podido dar vuelta a la ecuación o te cuesta encontrarlos? No, sí, tenemos un caso, me parece que es bastante, dos o tres casos que son bastante, digamos, llamativos en el sentido de que en poco tiempo lograron crecer fenomenalmente y hoy son uno de los países más ricos del mundo. Estamos hablando de países que están ocupando en el ranking de PBI per cápita. El PBI per cápita tenemos que explicarle a la gente que es, bueno, cuánto es la riqueza por persona. Creo que es una de las mejores mediciones que uno puede tener para medir cómo viven las personas en ese país. Y estos países que ahora vamos a nombrar realmente han tenido un éxito fenomenal. Uno de ellos, Ujú. que a mí me encanta, más allá de que tiene, siempre hay que remarcar que tiene las libertades individuales bastante cortadas,
en materia económica realmente es uno de los países más capitalistas y competitivos y cuyas personas tienen un nivel económico bastante elevado, que es Singapur. Singapur antes de 1959, 1960, realmente era uno de los países más pobres del mundo. Y en poco tiempo, gracias a digamos, un ministro de Economía que realmente entendió cuáles eran los beneficios de la libertad, pudo crecer hasta niveles realmente que hoy Singapur es uno de los países, está creo que en el segundo puesto en el ranking del PIB per cápita. Realmente es fenomenal. ¿Y cuáles son las medidas que adoptaron? Brevemente. Primero, lucha contra la corrupción. Nosotros no podemos pensar en un país con crecimiento o adoptar un modelo económico de largo plazo, sostenible, si nosotros no luchamos contra la corrupción. Me parece Totalmente. que eso es fundamental, porque no puede ser que ciertos intereses o gracias a que se genere un sistema digamos, de lobby o digamos, priorizar los intereses particulares de determinadas personas, se termina toda la Argentina o todo el país termina en un momento, en una situación de bastante fracaso, de frustración. La verdad es que eso es digamos, la ley de meritocracia tiene que regir, es decir, o sea, aquellos que se violen contra la ley, aquellos que atenten contra las instituciones deberían ser castigados más que nadie. Bueno, vos sabés que En te hago Singapur la un verdad es pequeño que se priorizó eso. Te hago un pequeño Sí. paréntesis, vos sabés que uno de mis mejores amigos es profesor en la Universidad de Liverpool en una sede en Singapur y se radicó en Singapur hace 5 años. Y me contaba que más allá de los cuestionamientos que pueda tener el sistema democrático, si se quiere, o el sistema de gobierno singapurense, y que por supuesto lo que vos decís es tal cual lo decís, el nivel de vida que tienen es elevadísimo, lo han logrado precisamente porque no toleraron la corrupción. No toleraron la corrupción y castigan muy fuerte los hechos de corrupción, incluso creo que hasta con pena de muerte en algunos casos, y además de eso los sueldos públicos son muy muy altos, o sea que no dan Mm. tampoco la chance de que el riesgo a un castigo tan fuerte valga la pena cobrando sueldos tan altos, ¿no? Totalmente. Creo que la lucha contra la corrupción tiene dos ejes. Por un lado, sí, incrementaron los salarios desde el 65, porque eso desincentivaba, digamos, a los funcionarios a, digamos, el sobre por debajo de la puerta. Y por el otro lado, hay una ley de corrupción, o sea, aquellos funcionarios que realmente, cometen un delito, un fraude, bueno, son realmente penados. O sea, no es que digamos, los tiempos judiciales como pasa en la Argentina son bastante lentos, no, realmente hay una ley, el imperio de la ley realmente se hace sentir y eso me parece que garantiza también las libertades individuales de cada uno, porque prioriza que todos tengan igualdad de oportunidades en ese sentido, es decir, no exista unos que porque tienen un poder político puedan, digamos, exceder su poder por sobre el resto, no, en ese sentido la ley impera en igualdad y me parece que eso hay que remarcar siempre. Bueno, ¿Qué otro otro de los país? ejes que, sí, sí, otro de los países es Liechtenstein, que me parece que es uno de los países que quizás es muy chiquitito, es un estado muy chiquitito, pero realmente es uno de los países más ricos y tiene algo muy particular de que el grado de, digamos, de autonomía que tiene cada uno de los municipios es impresionante, o sea, más allá del estado enorme que tiene, o sea, del estado que tienen por encima de ellos, los municipios parecen estados propios, o sea, tienen una libertad individual de decir, bueno, tengo mis tasas, si la gente se quiere ir del país se puede ir, hay mucha flexibilidad para ingreso, inclusive de aquellos que se quieren, digamos, ingresar en Liechtenstein, y bueno, y también tienen libertad económica. También era uno de los países más pobres, digamos, antes de 2003, digamos, ¿quién conocía este país? Y de pronto empezó a crecer fenomenalmente. Y tuvo dos ejes estas políticas. Por un lado, tuvo una baja de impuestos, que, digamos, redujeron el IVA, por ejemplo, a la mitad, o sea, del 12,5 al 7,7%, digamos, en la Argentina, para que se den una idea, el 44% del precio digamos, de la leche son impuestos. O sea,
Liechtenstein apostó, digamos, a la baja de los impuestos, lo mismo que Claro. hizo Reagan en su momento en Estados Unidos, y creció, empezó a crecer porque atrajo inversiones, atrajo capital. Para crecer es necesario que se genere capital. Si el país no tiene capital, porque capital es ahorro durante mucho tiempo, tiene que absorberlo del resto del mundo. Y una de las formas de absorberlo es tratar de atraerlo. ¿Y cómo lo vas a atraer? Bueno, bajando los impuestos, es decir, no castigando al capital, sino por todo lo contrario, es decir, fomentando la creación de capital. Es decir, con el capital que se llega, bueno, tratar de generar cierto crecimiento y cierto motor para todo el resto de la economía, que se genera aún más ahorro y que la gente, digamos, piense en el futuro, pueda planificar, pueda, digamos, crecer. Otro de los, digamos, de los ejes que tuvo fue una apertura comercial, o sea, se abrió al mundo. Si uno quiere realmente crecer y quiere ser uno de los países más ricos del mundo, necesita, digamos, no aplicar políticas proteccionistas. O sea, si vos luchás, una política de proteccionismo es directamente luchar contra el capital. Si vos luchás contra el capital se te va. Eso es un lema que hay que recordarlo. Ujú. Obviamente, si vos sos un país que por ahí no sos competitivo en un sector, podés serlo en otras partes de la economía. O sea, también hay que entender que con medidas proteccionistas el que termina perdiendo es el individuo al final del día. Porque si vos tenés que Claro. adquirir digamos, un producto de mal calidad, de un precio más alto, o sea, porque vos estás cerrado y querés fomentar un sector que la verdad no va a ser nunca competitivo en tu país, y bueno, o sea, el que termina perdiendo es el individuo que tiene un bienestar menor, que tiene poder de compra menor, que no puede comprar otras cosas, para poder, digamos, sostener un sector que la verdad no es plausible y que no es sostenible en el tiempo. También esto baja de impuestos y apertura comercial, ya que siempre les gusta, digamos, a esas corrientes más socialistas, hablar digamos, de los tigres asiáticos, digamos, por qué crecieron tanto en tan poco tiempo, como por ejemplo es el caso de Hong Kong, de Taiwán. Bueno, estos países se centraron también en esta política, es decir, bajamos impuestos para tratar de atraer las inversiones del exterior y abrámonos al mundo. Taiwán muchas veces dicen, bueno, tiene una política más comunista. No es cierto. Taiwán se quiere alejar del socialismo y cuando, digamos, implementa estas reformas económicas que le permitió tanto crecer en tan poco tiempo, se basó en una baja de impuestos fenomenales y en abrirse al mundo, es decir, digamos, dejemos de proteger determinados nichos, no, que seamos todos competitivos. También China tiene ahí un poquito, digamos, más allá de que es un país comunista, la verdad es que favorece, aunque es como Estados Unidos, digamos, favorece en algunos momentos se cierra y tiene políticas proteccionistas y para poder invertir en China es necesario, digamos, compartir propiedad intelectual. A veces no se respeta, digamos, el derecho de propiedad extranjera. Eh, Tiene algunos matices, pero bueno, es un país totalmente capitalista. O sea, sabemos que el capitalismo funciona, el sistema funciona en sí. Veamos a ver cuáles son los países más pobres. Venezuela se encuentra en uno de los países más pobres del mundo, que tiene una crisis económica fenomenal, social, política, y vemos que tiene su sistema, digamos, no es promercado, es socialista, y sabemos que no funciona, o sea, lo estamos viendo, la gente no la está pasando bien, se está yendo. ¿Por qué la gente no migra a países socialistas, digamos, como Cuba, como Venezuela, y se va hacia Estados Unidos? Bueno, porque escoge la libertad, porque sabe, el individuo en el fondo sabe que la libertad económica es la salida para mejorar su bienestar, para vivir mejor. Eso lo sabe el individuo, lo tiene incorporado. Pero bueno, a veces en algunos medios o algunos, digamos, en la educación se implementa de que ciertas políticas están en contra de eso, y la verdad es que al final del día lo que vemos es que la receta siempre es la misma, no hay muchas vueltas que darles. Otro de los países también que creo que al nuevo presidente le gusta mucho mencionar, que es el éxito de Portugal. Portugal tenía un parecido, digamos, problema igual que la Argentina, es decir, tenía un déficit fiscal fenomenal, que le provocó, digamos, un desequilibrio generalizado en toda la economía. Tuvo digamos, una burbuja que, bueno, en 2010 terminó por estallar, y bueno, ¿y cómo salió de la crisis?
lo aplicó, digamos, un Estado totalmente más socialista, más comunista, en el sentido de que, bueno, eran los que estaban en el poder, eran de izquierda. ¿Y cómo lo bajó? Bueno, ¿cómo salió de la crisis? Bajando el gasto público. O sea, congeló prácticamente los salarios de los empleados públicos, elevó la edad jubilatoria, inclusive la inversión pública la contrajo. Entonces, o sea, realmente hizo un ajuste, un fuerte ajuste o shock de ajuste en este país y bueno, salió de la crisis tremendamente, también bajó los impuestos, eso hizo que, bueno, las inversiones extranjeras llegaran a Portugal y Portugal pudiera crear una estructura productiva que, digamos, pudo hacer shock a cualquier, digamos, problema que se generara en el resto del mundo. Entonces, se hizo del capital necesario para poder afrontar. Sí, no es totalmente libertaria, pero la receta que aplicó fue liberal, en el sentido de que hizo las reformas necesarias para poder crecer. Ya no creo que es una cuestión tampoco de ideología, sino es una cuestión de sentido común, de Totalmente. mirar lo que pasa en el resto, que lo que pasó en el resto del mundo y cómo se puede salir de esa situación, porque la Argentina sí, nos encontramos ahora disputándonos, digamos, el PBI per cápita con países africanos. Hoy países africanos como Mauricio, por ejemplo, que es un país en África, se encuentra entre los primeros países del mundo, supera a la Argentina en 10 años. ¿Y cómo lo logró? Bueno, también aplicando políticas más pro mercado, es decir, fomentó las inversiones, fomentó el capital, bajó impuestos, se abrió el mundo. Siempre es la misma receta al final del día. Ahora, yo te escuchaba al principio cuando decías, bueno, somos un país en definitiva con recursos naturales, con un intelecto por sobre la media del mundo, si se quiere, digamos, con un montón de cualidades que hacen que Argentina tranquilamente pueda ser potencia o pueda volver a ser la potencia que fue hace 70, 80, 90 años. ¿Qué es lo que nos pasa que no nos decidimos que el camino que hay que tomar es el que tomó el mundo moderno, el mundo que creció y el mundo que sacó a la gente de la pobreza? ¿Qué pensás que pasa que estamos en esta lógica de que más o menos tenemos la idea en la cabeza, pero que nunca llegamos a concretarla? ¿Qué son? ¿Culpa de los políticos? ¿Culpa de los que viven del Estado? ¿Culpa del adoctrinamiento en las escuelas? O en la universidad o en donde sea? ¿Por dónde te pensás que pasa el que Argentina no tome las medidas que tiene que tomar? Por un lado, me parece, yo siempre digo, hay dos equilibrios en nuestro país, a diferencia del resto del mundo. Es un equilibrio económico, que es lo deseable, es decir, las medidas y las reformas que nosotros necesitamos crecer, y por el otro lado está el camino político, que el camino político obviamente choca con el económico, porque para poder crecer, para poder ser uno de los países más ricos del mundo, necesitamos quitarle el poder a la clase política. Y la clase política necesita, digamos, es como una élite que necesita, digamos, subsiste únicamente si tiene ese poder y ese enorme Estado en sus manos. Si el Estado se achica, ellos pierden poder. Así que, Claro. bueno, obviamente tener gente que vive del Estado o el adoctrinamiento, todos son resultados de las políticas que implementaron los políticos para poder subsistir, porque en realidad, o sea, ¿por qué intervinieron la educación en la Argentina? ¿Por qué de la época de Perón digamos, se intervino este sector? Bueno, porque se sabía que la única forma de poder manipular y para poder sostenerse en el tiempo, para poder manipular a los individuos y poder proliferar ello y reproducirse durante muchos años, es, bueno, tratar de adoctrinarlos, es decir, tratar de lavarles el cerebro y decirles, mira, la verdad es que vos no tenés que ver lo que pasa afuera, vos tenés que hacer lo que yo te digo. Bueno, esa es por un lado de la educación, por eso, digamos, si logramos un sistema educativo lo más independiente posible, es decir, lo más objetivo y que no esté manchado por las ideas estas populistas que yo digo, que son más de centro izquierda, realmente ahí podríamos. Y por el otro lado es la gente que vive del Estado, o sea, la gente que vive del Estado son creaciones de la propia política, entonces la política los metieron ahí porque saben que son unos soldaditos que cuando ellos lo necesitan y los requieren, ellos, bueno, actúan para ellos sin pensar, o sea, no son una masa pensante, lamentablemente, o sea, actúan como, no de forma, digamos, lógica, sino
realmente por instinto, es decir, les dicen lo que tienen que hacer y ellos actúan. O sea, eso lo vemos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver en decisiones de masa. Si nosotros analizamos cómo se comportan los individuos en masa, bueno, la verdad es que da mucho miedo porque se dejan influir bastante fácilmente. Entonces, bueno, obviamente es más fácil decirle, mira, yo te doy un huesito al final del mes, bueno, decir a esta gente, yo te doy un trabajo, entonces y una buena educación y vos puedas progresar por vos mismo. No, si esa persona, digamos, tiene un trabajo estable, si esa persona tiene una buena educación, tiene una buena formación, le enseñaron de chiquito del jardín cómo pensar, cómo aplicar la lógica, bueno, esa persona no va a ser fácilmente manipulada, es casi imposible manipularla, va a ser independiente, va a ser libre, va a querer lo mejor para ella, no va a querer, digamos, una Argentina atrofiada como lo que estamos viendo ahora. A ver, bien, pero si vos sostenés durante muchas generaciones una sociedad realmente que dependa de lo que te da el Estado y vos no le permitís, no le das ninguna capacidad para que ella por sus propios medios pueda, digamos, crecer y pueda, digamos, fomentarse y pueda generar sus propias capacidades, y bueno, lamentablemente no vas a tener muchas chances de tener una Argentina con progreso y de posicionarse en el resto del mundo, porque hoy vemos a muchas generaciones que hoy en día no vieron ni siquiera a sus abuelos trabajando. Es una realidad, es una herencia, una pesada herencia que están recibiendo. Sí, ahora la impresión que me da como te escucho hablar es que más allá de que nombramos a los países exitosos y nombramos a los países pobres y sabemos hacia dónde tenemos que ir, me parece que el cambio en Argentina viene a paso lento, ¿no? O sea que no vamos a poder ser esos países que de repente hacen reformas y que de un día para el otro empiezan a crecer. Me parece que en Argentina nos falta un tema cultural detrás que me dejas esa sensación, ¿no? Que falta mucho trabajo cultural como para que esto pueda cambiar. Sí, totalmente. Para mí la primera lucha, y es una opinión personal, pero me parece que muchos comparten eso, de que la lucha la tenemos que hacer en las escuelas, en la educación, la parte más, decirle, ni siquiera en las universidades, son las escuelas, en los barrios más pobres, enseñarles a la gente de que, o sea, tratar de hacerles comprender que ellas puedan por sus propios medios, digamos, ser lo que quieran ser, o sea, que no les digan que ellos solo pueden vivir en ese tipo de condiciones tan inhumanas. Me parece que para eso hay que, digamos, la lucha tiene que ser, la batalla tiene que ser por el otro lado. Por eso para mí el foco, como vamos a hacer foco nosotros el año que viene, es, bueno, meternos en el barro, meternos en esos lugares donde la adoctrinaron, donde manipularon a esta gente, donde esa gente quizás no, digamos, nunca escuchó otra campana que la que Seguro. les hicieron bajar desde arriba, no ven otras posibilidades, no ven otras condiciones de vida. Y bueno, hay que tratar de hacerles comprender eso, tratar de enseñarles y que ellos puedan, digamos, en el día de mañana también contarle a otra gente cómo hacer para crecer, cómo generar todo esto. O sea, a mí la verdad me da mucha pena ver tanta gente, digamos, viviendo en condiciones que inhumanas, porque esa es la Sí. realidad. O sea, viviendo del día a día, si no sabes si podés traerle el plato de comida a la casa a tus hijos, o sea, ver a tus hijos que quizás no reciban la ración de leche al final del día, me parece atrofiante eso. Entonces hay que hacer de alguna forma, hay que hacerles comprender que basta del Estado, ese Estado que fomenta este tipo de esclavitud, de esas condiciones tan inhumanas. No, vamos y peleemos por a todos, que todos los argentinos vivamos mejor, igualemos no hacia abajo, igualemos todos hacia arriba. Totalmente, totalmente. Te cierro con esta, Nati. Si tuvieses que elegir un país que no sea la Argentina para irte a vivir, ¿cuál elegirías y por qué? Que no sea la Argentina en estos momentos, y dado porque no me gusta, o sea, no me veo aprendiendo otros idiomas y otras culturas. Me parece que Chile o Brasil indudablemente me iría a vivir. Brasil sobre todo porque creo que la figura de Bolsonaro dará mucho que hablar en el sentido, en materia económica, porque está aplicando y tiene esas ganas de que Brasil sea uno de los países más importantes de la región, y está aplicando esas políticas y entiende, digamos, los beneficios y las ventajas del promercado. Ese sería uno de los países. Además me encanta la cultura que tienen ellos. Sí, son divinos, los brasileños son divinos. O sea que no comulgás con la idea de si querés emigrar, emigrar de América Latina. Digamos, vos elegís países de América Latina.
Obviamente, para mí la lucha se hace desde adentro, no desde afuera, pero bueno, me voy a quedar en la Argentina, más allá de que podamos tener un país totalmente socialista. Yo apuesto a nuestro país, apuesto a nuestra gente, y yo creo que con cada granito de arena que cada uno apostamos desde los que entendemos cuál es el camino benefactor y cuál es el camino para salir de esta oscuridad, me parece que vamos a lograr algo. Con el tiempo ya se va a hacer muy lento el camino y no va a ser fácil y va a tener muchas piedras, pero al final del día yo creo que vamos a ver la luz y vamos a ver una Argentina posicionada entre los primeros países. Creo que vamos a poder lograrlo. Tengo la esperanza y tengo la fe. Creo que tenemos esa capacidad humana para lograrlo. Obviamente pero hay que trabajar, no podemos irnos y decir, bueno, la verdad tiramos todos los guantes y nos vamos. No, tenemos que ayudar desde adentro. Bueno, adhiero a esa expresión de deseo. Natalia, un millón de gracias, un placer haberte tenido acá otra vez y por supuesto te voy a seguir molestando y vamos a seguir hablando de cómo salir de esta miseria y de esta decadencia argentina que cada tanto parece que es imposible salir, pero que si el mundo lo entendió, también nosotros podemos entender qué hacer para salir de la situación en la que estamos. Te mando un beso grande, buen fin de semana. Gracias, Manuel. Un beso enorme. Un beso.